si nosotros, mis hermanos, ponemos la vista en Cristo, ninguno de los dos monstruos que vimos al principio nos va a acorralar. Vamos a comenzar con una pequeña dinámica. ¿Por qué? Porque es temprano, hace frío y quiero que la mente se despierte y podamos captar mejor las cosas. Miren, yo les voy a nombrar alguna frase o una palabra y ustedes van a decir la primera palabra que venga a su mente. ¿Ya? Acuérdense que aquí es más informal que abajo, podemos comentar, podemos hablar, así que no hay problema. Yo les voy a decir una palabra o una frase y usted va a responder sin pensar mucho. Vamos a hacer un ejercicio y quiero que participe la mayoría. Si yo digo la palabra automóvil. Ajá, transporte, muy bien. Si yo digo la palabra avión. Muy bien. Llegar rápido. Cielo, muy bien. Muy bien. Igual en Venezuela diríamos alguien muy astuto, es un avión. También. Entonces, la idea es esa. Ya que tomamos entonces la idea, voy a empezar con las frases. La primera es esta. Nuevo creyente. ¿Qué les viene a la mente? Rápido, no piensen. Nacimiento, muy bien, hermana Elena. Bebé espiritual, muy bien. Muchas preguntas. Alguien que llegó recientemente, ¿verdad? Sí, alguien que se convirtió. Bautismo no le viene a la cabeza. Discipulado. ¿Ah? Nuevo amor, muy bien. Enseñanza, muy bien. Siguiente palabra. Mandamiento. Ley, obediencia, muy bien. ¿Cómo? Orden, muy bien, gracias Cristian. Otra. Testimonio. Personal, muy bien. Buena actitud. Muy bien. Imagen. ¿Cómo? Cambio, muy bien. Miren, es importante que la palabra testigo en griego es la palabra martus, de donde viene mártir. Y recuerden, ¿quién serán los papás de Ángel y Diego? y recuerden que los mártires de la iglesia primitiva morían por el testimonio. Por eso se relacionó la palabra con la palabra testigo, porque ellos testificaban lo que habían visto. Y cuando nosotros decimos que guardamos nuestro testimonio, es que con nuestro comportamiento demostramos lo que decimos que presenciamos. ¿Y qué hemos presenciado nosotros? El milagro de la conversión, que lo vamos a ver más adelante. Y si yo le digo la frase madurez espiritual, crecimiento, avance, disciplina, equilibrio, aprendizaje, muchas palabras se pueden relacionar. Pero saben que este ejercicio yo lo hice en mi casa, con la familia. Yo senté a los niños y a Sara, ya les voy a decir una frase y ustedes lo mismo que hicimos aquí. Y por allá después, como de media hora, alguien soltó una palabra que es clave y que nadie esta mañana ha mencionado. Y lo que le quiero decir es que no nos sintamos mal por eso, porque en mi casa pasó, yo cuando lo hice yo personalmente también me sinceré conmigo mismo y tampoco pasó por mi cabeza. Y esto tiene una connotación, un sentimiento pastoral. Es decir, no quiero que se vayan de aquí cargados, sino libres y mejor espiritualmente. Y la palabra que faltó por mencionar fue esta. El nombre que es sobre todo nombre. Y es que todo lo que acabamos de decir se relaciona con esto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Y sobre todo a nosotros los bautistas. Es que todas esas palabras, todos esos procedimientos se han quedado tan impregnados en nuestro ADN, y eso está bien, que el mundo espiritual lo vemos siempre a través de lo que hemos aprendido. Y siempre y cuando solo sea la escritura está bien, pero cuando yo empiezo a relacionar directamente un nuevo creyente con el discipulado y no con el sacrificio de Jesús, debo preguntarme por qué lo estoy haciendo. No estoy diciendo que eso esté mal en su totalidad. Bienvenidos, pasen adelante. No estoy diciendo que eso esté mal en su totalidad, sino que quiero que esta mañana exaltemos a Cristo, para que esa bruma, como la niebla que está alrededor de la iglesia, del templo, se disipe. Vamos a buscar algunos pasajes bíblicos, pero antes de eso, permítanme orar para que el Señor nos ilumine hoy, el Espíritu Santo nos guíe a la verdad
y haga un cambio en nuestros corazones. Vamos a orar. Hola hermana, vamos a orar. Señor, muchas gracias Padre por esta mañana. Gracias Señor porque nos ha dado un lugar físico donde podemos adorar, donde podemos estar aprendiendo, donde podemos juntarnos como hablamos al principio con las hermanas, conversar, deleitarnos en el compañerismo cristiano. Pero sobre todo, gracias por este lugar donde podemos honrarle. Gracias por su sacrificio, porque por él estamos aquí. Gracias por su gracia, gracias por su misericordia y por su gran amor infinito y eterno que nos trajo a sus pies. Pongo a todos nosotros en sus manos, Señor. Enséñenos y guíenos a la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Les decía entonces, mis hermanos, que tenemos algunos términos que asociamos con acciones. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Nuevo creyente, aprender, crecer, llegar recientemente a la iglesia, mandamiento, la ley, obediencia. Asociamos estos términos con acciones. Pero ¿qué pasa dentro de nosotros? ¿Cuál es la parte no visual de esto? Vamos a buscar, por favor, estos textos. Algunos son muy famosos, así que se los va a saber de memoria. Segunda a los Corintios 5:17, el primero. Alguien puede buscar Juan 5:39. Alguien puede buscar Romanos capítulo 2, versículos 23 y 24. Va a haber tiempo para que lo busquemos entre pasajes, así que... Y alguien Filipenses 1:6. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a apreciar la parte no visual de lo que hicimos al principio. Para los que van llegando al principio hicimos una dinámica, una lluvia de ideas acerca de algunas frases. Y aquí la vamos a repetir, ¿ya? Entonces dijimos que nuevo creyente, ustedes recuerdan, lo asociamos recién llegado a la iglesia, alguien que está aprendiendo, alguien que se acaba de convertir. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Quién lo lee? Por favor, Cristian. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Muchas gracias, Cris. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuál es ese inicio de la nueva vida? Cristo. Allá aparece la palabra. Y lo que le decía al principio, ¿por qué nuestra mente, y me puse yo de primero como ejemplo, no nos lleva a Cristo cuando hablamos de nuevo creyente? El otro día estaba aquí en la reunión de damas y alguien bajó y nos avisó en la reunión del cuerpo pastoral y nos dijo, alguien aceptó a Jesús. Aplaudimos, nos reímos, dimos gloria a Dios. Pero ustedes saben que dentro del cristianismo, esto es un paréntesis, hay dos posturas acerca de los milagros, ¿no? Dos posturas contrarias. Está el cesacionismo y el continuismo. Esos son términos teológicos. Hola hermana, bienvenida. Y el cesacionismo cree que los milagros cesaron, que las maravillas que se hizo en la iglesia primitiva cesaron. Pero ¿saben cuál es el único milagro que acepta el cesacionismo como milagro hoy en día? La conversión. Es decir, hasta los más escépticos en los milagros aceptan que la conversión es un milagro. Y yo anoche pensaba, yo decía, a mí me hubiese encantado ver al Señor multiplicar los panes, presencialmente. Yo lo vi en la Escritura y lo creo por fe. Pero ver ahí eso, imagínense ver que Jesús calmó la tormenta. Imagínense eso. Imagínense ver a la hija de Jairo. Vaya a la escena. Yo me imagino por ahí mirando en una puerta así como tratando de ver entre la gente. ¿Qué pasa? Como soy alto, de repente me paro en puntica y miro. El hermano Jorge me ganaría en ese aspecto. Pero imagínense ver ese milagro. Alguien muerto vive. Lázaro. Lázaro, ven. Imagínense eso. Pero eso es lo que pasa cada vez que alguien se convierte. Ha pasado de muerte a vida. Ese milagro lo vemos. ¿Y por qué nuestro corazón no hace un estruendo, no se emociona, no hace una locura? Porque inmediatamente pensamos, se convirtió, sí. ¿Quién le va a hacer el discipulado? Obras. Que está bien, ya lo dije, eso está bien. Ya vamos a profundizar allí. Mandamiento, Juan 5:39. Marcelo, por favor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, gracias. Este pasaje
es un poco complicado cuando lo intentamos estudiar, porque por la conjugación del verbo de la primera parte, escudriñar las Escrituras, muchos dicen que es una pregunta, otros dicen que es una afirmación. No se preocupe por eso hoy. Hoy no estamos estudiando eso. Hoy estamos viendo la segunda parte. Ellas son las que dan testimonio. ¿Quién dijo eso? El Señor. Miles de años guardando las Escrituras. Llegó el Señor. Aquí está. Emmanuel. Un niño nacido de una virgen. Nacido en la ciudad de David. Todas las profecías apuntaban a Cristo. ¿Por qué no lo vieron? Porque había una pared en medio entre ellos y la Escritura. Cuando nosotros leemos mandamientos, nuestra mente, o la mía, yo voy a hablar por mí, se va a Éxodo capítulo 20. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo? La Escritura señala a Cristo. Toda. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos. ¿Y dónde está Cristo ahí? Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está Cristo. Hebreos capítulo 1. En otros tiempos Dios nos ha hablado por medio de los profetas y en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien hizo heredero de todo y por el cual también hizo el universo. Ahí está Cristo. La palabra mandamiento, ley, como ustedes lo relacionaron, obediencia, debe llevarnos a Cristo. No hay ningún sentido. Es decir, miren, más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero si yo dejo en mi casa unas reglas y mis hijos la cumplen, porque yo los estoy viendo, yo no he hecho un cambio en ellos. Les he infundido temor quizás, o respeto, pero no hay un cambio en ellos. Interno, cuando yo crucé la puerta, ellos van a hacer lo que yo les dije que no hicieran. Pero si ellos tienen una relación de amor y de respeto y de consideración hacia mí, esté o no esté, ellos lo van a hacer. Ahí la diferencia. Cuando nos enfocamos en la ley, no nos enfoquemos en los mandamientos que nos encierran, enfoquémonos en Cristo, en Él. Más adelante lo veremos con más cuidado. Testimonio. ¿Quién lee, por favor, Romanos 2, 23? Una de aquí, una de allá, hermana Jackie. 22 y la hermana Pati 23. ¿Está bien? Ah, perdón, 23 y 24 era. Ya, 23 Jackie, por favor. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Gracias. Miren, ¿y qué tiene que ver Cristo con mi testimonio? Si mi testimonio es mío. Si lo destrozo, me destrozo a mí mismo. Si lo daño, me daño a mí mismo. No, Señor. La Biblia dice claramente que si nosotros fallamos a nuestro testimonio, el Evangelio será blasfemado. La fe será blasfemada. Daremos excusas a la gente para hablar mal de nosotros. ¿Cómo luce eso en la actualidad? Vaya a las redes sociales y busque esos pastores, por ejemplo, de la prosperidad que se roban el diezmo. ¿Cuánta gente habla mal del Evangelio por eso? O busque creyentes que tienen problemas con la ley, que no se adaptan al sistema en el cual viven. Y no hablo de sistema de persecución, hablo de leyes que todos podemos cumplir porque no van en contra de la enseñanza bíblica. Cada vez que alguien falla al testimonio, perjudica al cuerpo completo de Cristo. No somos nosotros solamente, es todo. Y por amor a Cristo debemos guardar nuestro testimonio. Y el último, madurez. Tía Iris, por favor. ¿Sí? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué estamos aquí? Por el amor de Cristo. Él nos trajo. Él nos hizo suyos a través de su sacrificio. Por lo tanto, nuestra salvación se la debemos a Cristo. ¿Y quién nos prometió que nos iba a llevar a la santidad y a la comunión perfecta con Dios? El que empezó la buena obra en nosotros, Cristo.
la perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo. Es Él. Nuestra vida en santidad depende de Él. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando en nuestro corazón creemos que podemos alcanzar la madurez, la santidad, desligados de Cristo. Y yo no estoy diciendo que no ponga de su parte, yo no estoy diciendo que no sea disciplinado, que no lea la Biblia, que no ore, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que comience a correr la carrera de la mano de Cristo. Porque si se suelta, le va a ir mal. No voy a decir lo que viene porque me hago spoiler. Ahora, ¿por qué era necesario este ejercicio? Porque vamos a tratar una enfermedad. Y como en la pandemia, ¿se acuerda? Había que ponerse mascarilla, alcohol gel, no sé qué cosa, la distancia, un montón de medidas. Yo quería tomar esas medidas preventivas para que, como diría el doctor Marco, nos metamos al hospital a tratar la enfermedad. Para que no salgamos contagiados, había que conocer lo fundamental. Esta ilustración la tomé de un predicador famoso, no es mía. Yo le escribí por el Instagram para pedirle permiso, pero no me lo dio, así que... Y la foto la hizo la inteligencia artificial, pero me la hizo mi hermano Marco. Esa línea blanca no sé por qué sale. Él me la pasó sin la línea. Yo algo hice que quedó esa línea, pero bueno. Escila y Caridis. Hermanos, si hay alguna pregunta, alguna duda, lo pueden hacer, no hay problema aquí. Escila y Caridis son dos monstruos en la mitología griega que están a los lados contrarios de un cuerpo de agua, ¿no? O sea, imagínense un lago, dos monstruos, y había que atravesar por la mitad. ¿Qué pasaba si yo me cuidaba de este me tomaba? Y si yo me alejaba de aquel mucho, me tomaba el contrario. Entonces había que tener como que mucha expertise, como que ser vaquiano, dicen en mi tierra, para poder pasar por ahí sin ser perjudicado. ¿Y cuáles serían esos monstruos el día de hoy en la vida cristiana? El legalismo y el libertinaje. ¿Y por qué lo relaciono con eso? Bueno, leyendo acerca de esto, algunos pastores incluso recomiendan curar el legalismo con un poco de libertinaje. O curar el libertinaje con un poco de legalismo. Es como decir, bueno, tiene fiebre, partámosle un brazo para que se mejore. O le duele un pie, bueno, muérdele una mano para que se le olvide el dolor del pie, algo así. No vamos a mejorar la condición con el uno y el otro, tenemos que combatir los dos por igual. ¿Y qué significa esto? Si alguien quiere leer, si no lo leo yo. ¿Nadie? Yo lo leo. No se alcanza a leer, no importa, yo se los leo. En términos teológicos, el legalismo, esto lo dice la inteligencia artificial de Google, en términos teológicos se refiere al énfasis excesivo y la observancia de leyes o normas como medio para alcanzar, y escuche bien, la salvación o la justificación ante Dios. Ahora, yo viendo las caras de ustedes, a todos los conozco y todos tienen certeza de salvación. En el caso de los que están acá sería la justificación, pero vamos a tener también un apartado para la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que creen que por medio de acciones o modos de vivir van a ser salvos. O van a ser más santos. O van a ser más maduros espiritualmente. Hola, Dani. Otro término dice, es un término que usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal, ya aquí le dio posición doctrinal, un lenguaje más sofisticado. Y ponga atención aquí, enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Es algo más de lo mismo. Esto es un artículo de The God Question, ¿qué dice la Biblia del legalismo? Eso es el legalismo. Personas que a través de sus obras, sus acciones, quieren lograr la santidad en el caso de los creyentes y en el caso de los no creyentes que se van a salvar por obras. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo le digo alcanzar la salvación por obras? A ver, alguien que diga si estamos guardando la relación. ¿Quién cree usted que alcanza la salvación por obras según ellos? Por ejemplo, muy bien, los católicos a través de los sacramentos, son 7 creo, que tienen que cumplir para tener la salvación. Es gracia más el cumplimiento de esto. Los judíos, los musulmanes en cierto aspecto también,
Claro, por ahí andan algunos que andan predicando todos los sábados para ver si forman parte de los 144,000. Los que guardan los sábados como los adventistas. Claro, claro. Ojo, esto es lo que, miren, aquí quiero ser claro, ¿no? Estamos hablando de las personas que tienen eso como esperanza de salvación. Hay cristianos que son sabatistas, que se congregan los sábados. Eso es diferente. Eso es diferente. Pero las personas que guardan el sábado creyendo que eso los va a salvar, como condición, exacto. ¿Y qué es el libertinaje? Miren esta palabra, antinomianismo. Ahí van. Pero el libertinaje y el antinomianismo es que lo van a conseguir así en internet. Ahí un amigo me está haciendo señas, esa palabra es rara, sí. Así lo van a conseguir en internet o en algunos libros. Dice, el antinomianismo se manifiesta en escenarios cotidianos, donde los adherentes malinterpretan la gracia como licencia para la laxitud. Es decir, ellos creen que la gracia les da permiso de hacer todo lo que quieran. Es esa frase bastante conocida en el mundo cristiano, como que, bueno, si yo soy siempre salvo, hago lo que yo quiera y nunca me voy a perder. Entonces, probablemente usted lo que no ha creído en Cristo, porque si el Espíritu Santo ya hubiera discernido eso. La gracia no es una licencia para pecar, eso Pablo lo establece claramente, ya lo vamos a ver más adelante. Dice, las malas aplicaciones suelen surgir de la comprensión confusa de la aceptación de Dios y la transformación a través de Cristo. Por lo tanto, es fundamental reconocer que la gracia de Dios llama al cumplimiento moral, no a la extensión moral. ¿Qué quiere decir todas estas palabras raras? A la excepción, perdón. ¿Qué quiere decir estas palabras raras? Que cuando nosotros recibimos la gracia, no es para hacer lo que nosotros queramos y decir, tengo la gracia, no. Es para cumplir lo que no podíamos cumplir antes. El ejemplo es los oficiales de seguridad, como por ejemplo en Chile el caso de los carabineros. Cuando ellos reciben su credencial, es para hacer cumplir la ley, no para saltarse la ley. Cuando a un policía le dan sus credenciales, su arma, su placa, su autorización para ejercer su oficio, no es para que diga, no me controlen a mí si yo soy policía, no. Es para que él haga cumplir la ley. La gracia en nosotros tiene un efecto similar, mucho más perfecto, mucho más divino, pero similar. Nos da la capacidad de cumplir aquello que no podíamos cumplir sin ella. Y el Espíritu Santo, como dice la Biblia, nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. La palabra antinomianismo significa anti-ley y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. ¿Ya? ¿Cómo piensa un antinomiano o un libertino? Bueno, yo voy a la iglesia el domingo en la mañana. Ayer bromeaba con un compañero de trabajo y dice, Ángel, vamos por una bebida. Y yo, sí, pero no mucha porque mañana predico. Pero eso que suena irrisorio en el momento, eso es una realidad. Muchos creyentes o muchas personas que van a iglesias hoy en día viven la vida sin ninguna diferencia. Y vivir la vida de apariencia para que crean que voy a la iglesia está mal. Pero también está mal vivir la vida como si no hubiera un juicio, como si no hubiera un mañana y como si no hubiera un patrón moral que debemos seguir como creyentes. Vamos a ir profundizando poco a poco, pero quiero que la idea quede clara en nuestra mente. Alguien por favor que busque Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Y alguien por favor que busque Romanos capítulo 3, 21 al 25. Permiso. Por favor, hermano Jorge. No, 6, 1 y 2. Por favor. ¿Lo tiene? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Acuérdense que el discurso de Pablo es, bueno, como en mí sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseña, ¿a quién más amé? ¿Al que le perdoné más o al que le perdoné menos? El problema es que nosotros no podemos pecar más para recibir más gracia, porque es incongruente esa conducta con la salvación.
Cuando somos transformados, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nuestra mente cambia y mi vivir empieza a ser agradar a Cristo. Agradar a Cristo. El sacrificio. Hermana Ruth, Romanos 3, 21 al 25, por favor. Mientras tanto, entonces, la gracia no es licencia para pecar. Abundaremos en el pecado, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, hermana. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta el 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Amén. ¿Por qué hemos sido limpiados del pecado? Pueden contestar. Por la gracia, por el sacrificio de Cristo, por los méritos de Cristo. Hay un juego de palabras por ahí que se ha hecho famoso últimamente cuando nosotros somos salvos por obras y después cuando la persona se impresiona, ¿cómo? Sí, por las obras de Cristo. Y esa es la verdad. Nosotros hemos sido salvados por la vida de Cristo, por las obras de Cristo, por la cruz de Cristo. Eso nos hizo libres. ¿Sabe? Una de las funciones de la ley, y es una de las causas del legalismo o del libertinaje en su defecto, es que malentendemos la función de la ley. Algunos dicen, no, bueno, en la Reforma, lo que se llama el libertinaje teológico, en la Reforma, Martín Lutero en su énfasis de la sola gracia o de salvos, el justo por la fe vivirá, minimizó tanto la ley que creó este concepto de antinomianismo, de decir, bueno, ya la ley no la necesitamos, poco más y saquemos el Antiguo Testamento de la Biblia. Y eso no es así. El espíritu de la ley, como se define en teología, o la intención de la ley, es encerrarnos en un lugar sin salida, entre la espada y la gracia. La ley nos deja sin salida. Cuando usted observa los más de 600 mandamientos del Antiguo Testamento, usted dice, ¿cómo cumplo yo esto? ¿Cómo hago esto? Y aparece Cristo. Y dice, yo nací, fui circuncidado, cumplí rigurosamente la ley, nunca hubo pecado en mí, y aquí está mi currículum. Tómalo y preséntalo tú. Pero no se queda ahí. Además dice, dame el tuyo. Dámelo. Yo me hago cargo de eso. Y por eso en la cruz Él dijo, ¿por qué me has abandonado? El pecado de todos nosotros cayó sobre sus hombros. Todos nuestros pecados cayeron sobre Él. Y sus obras, su gracia, su amor, su perfecta vida, vino a ser de nosotros si creemos en Él como Señor y Salvador. Es complejo, pero a la vez muy simple. Y estas dos posturas, creer que ese sacrificio fue para hacernos libres de todo lo que tenemos que vivir, que es cierto, pero no para vivir desenfrenadamente, hace que la gracia sea minimizada, que ese sacrificio sea minimizado. Cuando usted se comporta de manera legalista o de manera libertina, está pisoteando la gracia del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que quiero que esta mañana nos quede en mente? No es que empecemos a vivir la ley para que los demás vean. Es que empecemos a vivir para agradar a aquel que hizo ese sacrificio, por amor a Él, a Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y por qué entonces no puedo permitir que alguien me diga que tú necesitas llevar a cabo este ritual para ser salvo? Porque esa misma gracia cubrió eso también. Cuando alguien me dice que debemos cumplir este paso para ser salvo,
Él los cumplió todos por mí. Nadie me puede imponer nada, porque la gracia, es gratuita, y si le agrego algo, deja de serlo, por definición, por naturaleza. Curando la enfermedad en etapa terminal. Hay dos fases de esta enfermedad. Hay aquí especialistas en la salud y seguro entenderán. La primera fase está en etapa terminal, ya no hay nada, solo hay una sola cosa que hacer por esta persona, nada más lo puede salvar, y es cuando esta persona legalista o libertino no ha creído. Es necesario que aplicar el tratamiento correcto. Después veremos otro tipo de etapa de la enfermedad, pero esta es terminal. Esta es cuando no ha creído en Cristo, cuando está sujetado a sus obras, o cuando quizás es un ateo que dice Dios no existe y por tanto la Biblia no tiene ninguna validez. Es una manera de eliminar la ley. ¿Y cómo eliminamos eso? Ay, no salió la hoja. Ahí está. Evangelizando. ¿Saben cuál es el problema hoy? Que nosotros vemos personas por lo menos que son alcohólicas y le decimos, no, es que usted tiene que dejar de tomar. Es que él no puede dejar de tomar porque él no tiene dominio propio. Porque el dominio propio lo da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente empezará a morar en él cuando él crea en Cristo. Y estamos siendo bastante legalistas, algo como los Gálatas, cuando decimos, es que tú tienes que cambiar tu conducta. Es que él no puede cambiar su conducta, él es esclavo de esa conducta, lo dice Pablo en los Efesios, en Romanos, en Gálatas. Está esclavizado por el pecado. No puede. Está atado. Y la única manera de que esa persona pueda liberarse es a través del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Y aquí quiero compartir con ustedes, y vamos a lo práctico, un pasaje que es de mis favoritos. Quizás no lo alcancen a ver, 1 Corintios capítulo 15. Y no vamos a analizar el pasaje, el capítulo completo, porque es muy largo, pero les voy a dar algunos pasajes para que siempre tengan en mente algo para evangelizar. Miren, yo no soy muy dado a los planes de evangelismo, es decir, a las estrategias, pero sí tengo muy claro que debemos tener en nuestra mente un mapa mental de cómo plantear el evangelio para hacerlo de manera correcta. Y no empezar a decir cosas como, bueno, si tú te bautizas a lo mejor vas a dejar esa conducta. No, eso no está bien. O si tú empiezas a venir a la iglesia, vas a dejar de hacer esto y aquello. No, si se convierte va a dejar de hacer esto y aquello, porque hay personas que vienen a la iglesia y siguen haciendo lo mismo, entonces eso no es cierto. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 15. ¿Cómo plantear el evangelio correctamente? Dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Este es el evangelio, está diciendo el autor. ¿Ya? Lo que voy a hablarles a continuación es el evangelio. Muchos nos preguntan, ¿y qué significa la palabra evangelio? Sí, buenas noticias. Ah, qué bueno. Ya, ¿y eso qué significa? Bueno, ahí lo va a explicar el profe Pablo. Porque, primeramente, versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Fase 1 del evangelio. Tenemos pecado. Mala noticia. ¿Y quién murió por nuestros pecados? Cristo. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. A vosotros escudriñáis las Escrituras porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Fue crucificado conforme a las Escrituras. En estos días escuchaba un filósofo muy brillante, muy inteligente, y el hombre decía, no, Cristo era un peligro, seguramente lo han visto, para la sociedad, y por eso lo crucificaron y había que matarlo, porque un hombre pobre que convencía a la gente, y le faltó un detalle en todo. Muy lindo su argumento y su charla y todo, pero le faltó un detalle. Versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme, de lo cual, ¿qué? Hay testigos. Pablo está diciendo, esto no lo estoy inventando yo, vayan y pregunten. Y por allá dice, se le apareció a los apóstoles y después como a 500 personas, vayan, de los cuales aún algunos viven, dice Pablo por ahí. Hay testigos, no soy yo el único, Cristo resucitó, por eso le podemos creer.
Eso le da toda la autoridad. Muchos en la historia han dicho ser Cristo. Ahora mismo hay una secta bastante extendida de una mujer que dice que ella es Cristo. Cuando ella muera se va a quedar ahí. No va a salir, ahí va a quedar. Pero saben que, pensándolo muy bien, aun si hicieran toda una escena y la mujer resucitara, entre comillas, no sé, fingieran la muerte y a los 3 días saliera por ahí, yo no le voy a creer. Porque Pablo dice a los Gálatas que si un ángel del cielo viene con un evangelio diferente a este, sea anatema. A mí la Escritura me ha dicho que Cristo va a venir otra vez en gloria a buscarnos. Y eso es la única manera que yo crea que alguien es Cristo, cuando lo vea venir de las nubes de resto, nadie más. Versículo 21. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren. Otra mala noticia. ¿Quiénes son descendientes de Adán aquí en este salón? Ah, muy bien. Menos mal. También en Cristo todos serán, amén, amén, todos seremos vivificados. Cristo, Adán fracasó, pero Cristo triunfó. Y hoy nosotros tenemos esa confianza. Versículo 52, nos fuimos lejos. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con creer todo? ¿Por qué los evangélicos, por qué los bautistas, por qué andan por ahí felices y dicen que son salvos? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, dice Pablo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hermanos, tenemos que tener esta esperanza. Tenemos esa esperanza. Se convirtió María. Alabado sea Dios. María, cuando suene la trompeta vas a estar conmigo. Para el que no tiene esperanza, la vida se acaba con la muerte. Yo le pido a Dios, de verdad, le pido a Dios nunca tener que oficiar un funeral de un no creyente. Es lo más terrible que hay. Me ha tocado consolar a familiares, amigos que se le han muerto. Pero decirme que la voy a volver a ver, es que no puedo. No puedo mentir. Pero hermano, cuando se muere un creyente, usted puede acercarse a la viuda, al viudo, al hijo, al padre, a quien sea, y decir tranquilo. En poco tiempo nos vamos a ver. Y empieza la pregunta, ¿y nos acordaremos? No se preocupe, que yo creo, que lo último que va a estar usted buscando gente allá, a lo que vea usted a Cristo. Ay, ay, ay. 55 al 58. Recuerden que estamos aprendiendo cómo evangelizar, ¿no? 55 y 58. La conclusión lógica de todo esto es, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Yo quisiera haber visto ese momento cuando esa piedra salió de ahí. Y ver a mi Señor triunfante. Bueno, quizá hubiera sido como los que llegaron, ¿no? No, se robaron el cuerpo. Ya el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. En otras palabras, lo que está diciendo es eso. Nosotros, a través de la ley, podemos entender que somos pecadores. De eso, hola, bienvenido. De eso, esa es la labor de la ley para nosotros. Entender eso. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Me da la victoria por cumplir un programa de estudio. Me da la victoria por guardar algunas prácticas o por no decir garabatos. Me da la victoria por no ser un alcohólico o por ser heterosexual. No. ¿Y por qué menciono la heterosexualidad? Porque es uno de los temas que hoy está más vivos. No, que
promueven la ideología del género no van a ir al cielo. Es que no van a ir al cielo así promovieran el matrimonio. Porque si están sin Cristo no pueden ir al cielo. Debemos predicarles el Evangelio. El Evangelio los va a librar. Lo repito, es poder de Dios para salvación. Así que hermanos míos amados, dice Pablo. Pablo escribió esto. Imagínense eso. Pablo escribió esto hace 2000 años para que hoy termináramos la clase así. Así que hermanos míos amados, no se imagina a los corintios. Imagínense a Iris, a Jackie, a Cristian, a Dora, aquí a mi hermano Jorge, a Luchín. Imagínense a nosotros. Está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ya yo fui salvo, yo no voy a perder la salvación, ya no tengo que hacer más nada. Voy de vez en cuando un domingo a la iglesia, llevo el diezmo y se acabó. No, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, para que los demás me vean. Es por eso, es para que los... Ángel, no, Ángel. Nunca le he escuchado un garabato a Ángel. Dora dice, Ángel no llega tarde nunca al trabajo. No, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, esto aplica en dos aspectos. Cuando nos aplauden y nos dicen, hermano, felicidades, usted tiene que bajar la cabeza y decir, no, si yo no fui. Cuidado. Cuidado con decir, no, si yo sabía, si yo soy como los vaqueros, no fallo. No. Exactamente, eso fue el Señor. Él lo hizo. Mis hermanos, si no fuera por el Señor, ¿quién sabe dónde hubiera amanecido yo hoy por ahí? Esa es la verdad. Pero hoy estoy aquí dando una clase porque Él lo quiso así. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y qué pasa entonces cuando nos toca el lado contrario, la parte oscura? Porque también la hay. Hay momentos que te toca decidir. Señor, ¿por qué llevo yo esta carga si no la tengo que llevar? Y puede ser una buena sensación o puede ser interpretado como bueno, decir, bueno, yo pudiera estar en mi casa descansando. ¿Por qué estoy aquí? Porque el Señor me va a dar la recompensa. Por amor a Él. Si nosotros, mis hermanos, ponemos la vista en Cristo, ninguno de los dos monstruos que vimos al principio nos va a acorralar. El problema está cuando nuestra vista se desvía y empezamos a mirar el libertinaje quizás y empezamos a huirle, o empezamos a mirar el legalismo y empezamos a huir al otro lado. Ahí corremos peligro. Pero mientras usted viva para complacer a su Señor, va a seguir adelante.